Entonces, en este vídeo vamos a ver en qué consiste el tejido conectivo. Hemos visto que las fascias son un tipo de tejido conectivo y ahora vamos a ver qué es el tejido conectivo y por qué es importante en yoga. Entonces, entender el tejido conectivo es importante en yoga porque el tejido conectivo viene a formar las diferentes estructuras que encontramos dentro de las articulaciones. Y como la mayoría de las lesiones que nos preocupan en yoga son lesiones articulares, cuando entendemos el tejido conectivo a nivel de estructura y de función, podemos mejor entender cómo cuidar nuestras articulaciones, ¿vale? Entonces, el tejido conectivo es un tejido que no es vascularizado. Antes, cuando vimos las fascias, vimos que las fascias son o bien translúcidas o bien opacas, pero son de color blanco o amarillento. Esto es porque el tejido que la forma, que es tejido conectivo, es un tejido no vascularizado. No es rojo como un músculo que está lleno de sangre, sino que está constituido de otra manera que ahora vamos a ver. Entonces, he puesto esta imagen en la presentación porque en todos los atlases de anatomía el tejido conectivo siempre viene representado en blanco. Aquí en esta foto todas las partes blancas son estructuras de tejido conectivo y básicamente lo que estoy viendo son tendones y ligamentos, aunque hay más estructuras de tejido conectivo que ahora veremos. Vale, entonces hemos visto que las fascias son un tipo de tejido conectivo que envuelve músculos, huesos y órganos, pero también tenemos tipos de tejido conectivo como el cartílago, que tiene la función de amortiguar, o los tendones y los ligamentos, que tienen la función de conectar. Los ligamentos conectan un hueso con otro hueso, mientras que los tendones conectan un músculo con el hueso. Entonces, el conjunto de todas estas estructuras de tejido conectivo hace sí que el tejido conectivo en sí realice muchas funciones distintas. Sostiene, estabiliza, moviliza, amortigua y protege, ¿vale? Y aquí en esa diapositiva he puesto una imagen de una reja, de una red, porque según cómo están distribuidas las fibras del tejido conectivo, cumplirá un papel u otro. Por ejemplo, la fascia superficial, que constituye esta especie de muda de neopreno que ya hemos visto, las fibras de esta fascia están suspendidas con un patrón parecido a esta red. Las fascias están repartidas de forma aleatoria y le da estructuralmente la capacidad de amoldarse a la forma del cuerpo. Mientras que veremos que tendones y ligamentos, las fibras que constituyen tendones y ligamentos están repartidas de otra manera, que le da otras características. Entonces, todo esto es importante porque cómo encontramos estas diferentes estructuras de tejido conectivo en las articulaciones, pues si las entendemos, pues podremos saber mejor cómo cuidar las articulaciones. A nivel de composición, el tejido conectivo tiene 4 componentes principales que le brindan sus características. Entonces, tenemos fibras de colágeno, fibras elásticas, células adiposas, y todas estas fibras están suspendidas en lo que se llama sustancia fundamental, que es un líquido viscoso, ¿vale? Entonces, dentro de este líquido flotan las células que os he nombrado: colágeno, fibras elásticas, células adiposas. Entonces, según cómo están repartidas estas fibras, el tejido conectivo en cuestión tendrá unas características u otras. Aquí podemos ver una diapositiva que es una imagen de microscopio de tejido conectivo superficial. Este tipo de tejido conectivo se llama areolar laxo y se debe a que las fibras están repartidas de forma irregular.
constituye la fascia superficial y le brinda ciertas características, por ejemplo, el hecho de que puede cambiar de forma más fácilmente, pero también puede permitir que vasos sanguíneos la puedan atravesar, por ejemplo, sin estar comprimidas. Entonces, cada tipo de fibra que encontramos dentro del tejido conectivo tiene sus características. El colágeno es una fibra muy resistente y brinda resistencia al tejido conectivo. Si tenemos un tejido conectivo con muchas fibras de colágeno, será un tejido especialmente resistente, como por ejemplo un tendón o un ligamento. Si encontramos más fibras elásticas, entonces este tejido tendrá más elasticidad, será más elástico. Si tenemos más células adiposas, significa que este tejido quizás tiene la función de envolver, de proteger, como si fuera como el embalaje de un órgano, por ejemplo. Los riñones están envueltos por tejido conectivo lleno de grasa y esto le da mucha protección. En el caso de un shock o un trauma físico, los riñones están muy bien protegidos porque están embalados por estas células grasas. Vale, entonces, en esta diapositiva vemos la imagen al microscopio de un tendón. Entonces aquí podemos ver cómo las fibras de colágeno están repartidas de forma muy regular. De hecho, este tipo de tejido se llama tejido conectivo denso regular y se debe a la disposición de las fibras. Esta disposición le brinda muchísima resistencia en sentido axial, es decir, si coges un tendón por sus extremos y lo estiras, va a ser muy difícil que puedas realmente estirarlo, tiene mucha resistencia a tu fuerza, ¿vale? Con el ligamento pasa igual, se parece mucho, es la misma tipo, la distribución de las fibras es la misma. Entonces, esto es porque cada tipo de tejido conectivo cumple una función y esa función depende de la cantidad de fibras que tiene, de la proporción de un tipo de fibras con otras y también de la cantidad de sustancia fundamental que hay. Vale, entonces ahora vamos a hablar de cartílago. Dentro de nuestras articulaciones encontramos muchos diferentes tipos de cartílago y es importante entender cómo se distinguen entre sí. El cartílago también es una estructura de tejido conectivo y cumple varias funciones. Es resbaladizo y es súper importante esto porque queremos que las articulaciones se muevan sin ningún tipo de fricción. El cartílago es también amortiguador. Permite absorber el impacto del movimiento del cuerpo sobre la articulación para que esa articulación se mantenga joven a largo plazo. Y otra función que cumple el cartílago es que aumenta la congruencia articular, es decir, ayuda a que los dos huesos que se articulan estén mejor encajados. Y esto, por ejemplo, lo hacen los meniscos. Pero vamos a empezar con el cartílago hialino. Este tipo de cartílago es más fino, es muy duro y es súper resbaladizo. Lo encontramos en las extremidades de huesos que articulan entre sí, por ejemplo en la rodilla, en el extremo inferior del fémur, la parte del hueso que articula con la tibia y la rótula está recubierto de cartílago hialino. Y ese cartílago permite que la articulación se mueva sin ningún tipo de fricción y protege también obviamente los extremos del hueso. Entonces es resistente y resbaladizo y facilita el movimiento fluido, lo cual ahorra energía. Cuando aparece una patología que se llama artrosis, que es una patología degenerativa, lo que ocurre es que este cartílago hialino se desgasta, se vuelve irregular, un poco poroso y entonces esta capacidad de movimiento libre y resbaladizo se pierde. Además que esta irregularidad luego causa dolor.
¿vale? Entonces es para que entiendas la diferencia entre un cartílago hialino sano y lo que ocurre cuando hay artrosis. Seguimos con los meniscos. Entonces los meniscos son estas estructuras cartilaginosas que encontramos en la rodilla. Se sitúan en la parte superior de la tibia y recogen la parte inferior del fémur. Amortiguan la articulación, es decir, absorben el impacto de la zancada y también contribuyen en el movimiento fluido de la articulación, son también resbaladizos. Además, su forma ayuda a que los dos huesos encajen perfectamente el uno con el otro, ¿vale? Ayuda a aumentar la congruencia articular, es decir, estabiliza la articulación, ¿vale? Entonces, este es otro tipo de tejido conectivo. Vamos a pasar ahora a los discos intervertebrales. Es otra estructura de tejido conectivo cartilaginoso que encontramos en las articulaciones entre vértebra y vértebra. Entonces, son unos discos, unos cojines de tejido conectivo y absorben el impacto también de la zancada de nuestro movimiento en la columna y también el hecho de que sean blandos respecto al hueso de la vértebra ayuda a que la columna mantenga su movilidad o tenga movilidad, ¿vale? Entonces ayudan a que haya estabilidad en la columna y también movimiento. Estos son los tipos de cartílago que nos encontramos más a menudo en las articulaciones. Iremos más a fondo en ese tema más adelante, pero es que quería que entendieras bien todo lo que es el tejido conectivo y por qué nos importa. Hay más estructuras de tejido conectivo que nos importan mucho en yoga y estos son los ligamentos. Entonces los ligamentos son estructuras de tejido conectivo denso y regular, es decir, en el que las fibras están dispuestas de manera regular y muy densamente pobladas para que el ligamento tenga mucha resistencia, sea muy fuerte. Entonces, lo que hacen los ligamentos es estabilizar las articulaciones. Se encuentran muy cerca de los huesos, unen hueso con hueso, permiten que haya el movimiento fisiológico de la articulación, impiden que hayan otros movimientos que no son naturales, ¿vale? Cuando lesionamos un ligamento, perdemos estabilidad en la articulación justo porque los ligamentos tienen la función de estabilizar la articulación. Son elásticos, pero muy poco elásticos. Y si los sobreestiramos, como ocurre en un esguince, forzamos su capacidad su elasticidad y después el ligamento no puede volver a su longitud normal, las fibras están un poco comprometidas y esto se nota en la falta de estabilidad articular. Si alguna vez te has esguinzado un tobillo o otra articulación, seguramente habrás percibido como de un momento a otro esta articulación se siente inestable, no te fías de apoyar tu peso encima y hasta que no se recupere del todo esta sensación sigue ahí. Esta sensación se debe justamente a que el ligamento ha perdido su integridad. Entonces, tenemos también tendones, que son estructuras de tejido conectivo denso, regular, igual que los ligamentos. La diferencia es que los tendones unen el músculo al hueso. Imagínate un músculo largo del cuerpo, como pueden ser los músculos isquiotibiales. Sus extremos están hechos por tendones, es decir, tenemos el cuerpo muscular y en sus extremos tenemos los tendones que se insertan en diferentes huesos. Entonces, los tendones, a diferencia de los ligamentos, son más superficial y unen el músculo al hueso, ayudan al músculo a mover la articulación. Son muy resistentes al estiramiento axial, es decir, al igual que el tendón, son resistentes a ser deformados y es por eso que se ubican en los extremos de los músculos, porque estas son las partes del músculo que reciben más fuerza, más carga mecánica y los tendones ayudan a proteger el músculo en ese sentido.
Cuando lesionamos un tendón, esto se llama tendinitis, es la lesión más común. Y en yoga, la tendinitis se debe a un sobreestiramiento del músculo, es decir, un estiramiento más demasiado forzado o intenso, o también se puede deber a movimientos repetitivos que irritan el tendón muscular. Entonces, sabiendo todo esto sobre el tejido conectivo, podemos entender por qué es tan importante cuidar las articulaciones. Nuestras articulaciones están sostenidas por muchas estructuras de tejido conectivo. Hemos visto tendones, ligamentos, cartílagos de diferentes tipos, y entonces cuando tenemos una lesión articular, estos tejidos son dañados o comprometidos y tardan mucho en repararse. Así que en yoga siempre queremos cuidar las articulaciones prestando atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. Si sentimos molestia o incomodidad cerca de una articulación, tenemos que cambiar nuestra manera de ejecutar la postura para quitar esta sensación cerca de la articulación, porque a largo plazo podemos estar perjudicando una de esas estructuras y queremos mantenerlas intactas y que estén sanas durante toda nuestra vida. Entonces, en todo lo que podemos, vamos a evitar sensaciones incómodas cerca de las articulaciones. Beneficios del yoga para articulaciones y tejido conectivo. Hay muchísimos. Entonces, el yoga nos hace más flexibles y fuertes, es decir, aumenta el rango de movimiento articular y también aumenta la estabilidad de la articulación, porque tanto flexibiliza como fortalece. Y esto mantiene la salud de la articulación a largo plazo, porque muchas articulaciones los tejidos de la articulación, los tejidos conectivos, se alimentan con el movimiento, ¿vale? Entonces, poder mover las articulaciones a diario es bueno para ellas. Además que el yoga ayuda a disminuir la sensación de inflamación, es decir, cuando tenemos una patología como artrosis o artritis que causa una molestia crónica en la articulación, el yoga puede disminuir la percepción del dolor, ¿vale? Entonces puede ayudar a que nos sintamos mejor a lo largo del tiempo y además ralentiza el avance de la patología. No la cura, pero realmente disminuye los síntomas y nos proporciona bienestar, que es muy importante. Vale, entonces a continuación te brindo unos ejercicios para integrar estas estructuras de anatomía en tu cuerpo. Te invito a que los visualices en los vídeos que están creados por separado. Vamos a explorar los cartílagos y los tendones para que puedas distinguirlos. Y por último te dejo unas preguntas de repaso. Estas preguntas están pensadas para que puedas integrar lo que hemos tratado en esta lección. Puedes compartir tus respuestas en la sección de comentarios, pero digamos que no es obligatorio. Y te invito a que lo hagas y así tienes los deberes hechos, pero si prefieres guardártelos por ti, no hay ningún problema. Con esto se concluye esta presentación.